Habiendo llegado el siglo V de nuestra era, el Imperio Romano de Occidente había dejado de existir y Europa entraba en la Edad Media, acaudillada por aquellos a quienes los mediterráneos consideraban bárbaros. Este y otros motivos aislarían aún más si cabe a Occidente de Oriente. Al mismo tiempo, en Asia, las cosas no eran muy distintas. En China, las sucesivas dinastías fracasaban en unificar sus territorios, que inmersos en gran inestabilidad, se fragmentaban constantemente en reinos independientes. En la India, a su vez, se daba el imperio Kuchán, que había tratado por muchos años con China, intercambiando sus culturas, principalmente a través de la ruta de la seda. Y desde aquí, el budismo empezó a expandirse rápidamente por toda Asia. No obstante, el imperio Kuchán encontraba su final en este siglo V, devorado por los hunos. Fue en esta época, presumiblemente en el imperio Kuchán, cuando nació Bodhidharma. Bodhidharma es referido en primer lugar como el fundador del Zen, también llamado budismo Chan, y también como el que dio los primeros pasos en lo que sería el Kung Fu Shaolin, aunque en esto último hay cierta controversia. Como todo personaje envuelto entre la historia y el mito, se desconocen muchos datos acerca de él. No sabemos en qué fecha nació exactamente, pero se cree que lo hizo comenzado el siglo V, en el sur de la India, probablemente en la ciudad de Kamchipuram. Algunas fuentes incluso lo señalan como un príncipe de la dinastía Pallava, los gobernantes de esta región por aquel entonces, aunque esto está aún menos confirmado que lo anterior dicho, y hasta hay otros textos que aseguran que provenía de Persia. En cualquier caso, Bodhidharma era un hombre enigmático y extraño para los chinos. Lo describían como una persona ruda, con frente prominente y cejas muy peludas, y una enmarañada y poblada barba. Sus ojos no eran particularmente orientales, no eran tan rasgados como los de los chinos, y hasta hay alguna fuente que dice que los tenía claros, o que directamente lo llaman el bárbaro de ojos azules. Por lo demás se sabe que era muy fuerte, además de serio, austero y solemne, como un oso o un gorila ataviado con túnica y un bastón. Era misántropo y destacaba por ser extremadamente callado, hablando solo cuando era necesario y expresando lo máximo con el mínimo número de palabras posible. Y aún así, con tan poco, cultivó fama de poseer una sabiduría que tenía suplicando a emperadores por su consejo. A Bodhidharma también se le llamó Da-mo, y en Japón también se le conoce como Daruma. Se lo cuenta como el 28º patriarca del budismo, en una línea ininterrumpida que se remonta hasta el mismo Buda. Poseía una inteligencia y una aptitud espiritual tan absolutamente sobresalientes que se dice que alcanzó la iluminación a la edad de 22 años, algo que ni el mismo Buda consiguió tan pronto, pues este lo hizo a los 35. Distintas fuentes mencionan distintos nombres para referirse a quien fuera el maestro de Bodhidharma, pero comúnmente se cuenta que este pretendía viajar al noreste, a regiones chinas, para transmitir allí sus enseñanzas, pero que nunca pudo realizarlo. De modo que, a su muerte, Bodhidharma tomó el deseo de su maestro y partió hacia China, y es entonces cuando empezamos a saber más sobre él. De nuevo hay controversia sobre la fecha exacta de su llegada, dilatándose desde el 420 hasta el 520 después de Cristo, aunque tradicionalmente se la sitúa en el 520. Leyendas hablan de él cruzando a nado el Océano Índico y el Mar de la China hasta la ciudad de Guangzhou, la actual Cantón. Pero la historia más verosímil nos explica que cruzó a pie la estepa del Pamir, para luego tomar el río Amarillo. Cuando Bodhidharma llegó a China, el emperador Wu quiso tener audiencia con él inmediatamente, pues había oído que un gran sabio, el hombre vivo que más se aproximaba a Buda, había entrado en sus dominios. Bodhidharma aceptó su invitación y fue conducido hasta el campamento del emperador.
donde le dieron comida y hospedaje, pues el sabio se encontraba exhausto después de su larga travesía. En cuanto notó que ya había descansado, el emperador le dijo que si podía hacerle algunas preguntas, y el sabio aceptó. El emperador le relató con detalle todo cuanto había hecho por esparcir el budismo en sus dominios. Describió los templos que había mandado levantar, todas las estatuas que había ordenado erigir y las montañas que había cubierto con bosques enteros de ellas, así como los cientos y miles de sutras que había copiado y recitado y las imágenes de Buda que había santificado. Y quiso saber cuánto karma había obtenido con ello y cuál sería su recompensa en el otro mundo. Bodhidharma le escuchó pacientemente y cuando hubo terminado le respondió que no había obtenido absolutamente nada y que el día que muriese sufriría en el infierno como cualquier otro hombre que hubiese desperdiciado su vida. El emperador quedó perturbado y le increpó que cómo podía decir que nada de eso tenía valor cuando había hecho más que cualquier otro hombre por esparcir el budismo en China. El sabio entonces le explicó: todo cuanto has hecho ha sido solo para obtener méritos y no por el bien que pudieras hacer con ello. Buenas acciones hechas por motivos deshonestos no otorgan ningún karma ni ningún mérito. Has perdido el tiempo. El emperador le hizo otras preguntas parecidas, pero siempre acababa decepcionado, pues los otros monjes con quienes había hablado anteriormente le decían lo contrario y le contaban cuántas recompensas obtendría en el más allá. Pero Bodhidharma deshiló sus mentiras y le explicó claramente que nadie sabía lo que nos deparaba después de la muerte, ni esos monjes, ni ninguna otra persona, ni siquiera él mismo, por lo que le habían estado estafando. El emperador quiso ponerle a prueba y le pidió que le hablara acerca de lo sagrado y las 4 nobles verdades de Buda. No hay nada sagrado, no hay noble verdad, solamente el vacío. Si pensaras, yo soy sagrado, entonces la autoconciencia de ello lo anularía. Llegarías a ver al resto del mundo como pecadores y dejarías de ser santo. Por eso no debes preocuparte por aquello que es sagrado y solamente ahondar en el vacío. El emperador, furioso por su insolencia, le preguntó que con qué autoridad despreciaba así las enseñanzas y quién era él para hablar de esa manera. A lo que Bodhidharma contestó: no lo sé. Aún así, Bodhidharma estuvo un tiempo en la corte del emperador Wu, hasta que retomó su camino hacia el norte, cruzando el río Yangtze. Para entonces se había corrido la voz, y los pueblerinos hicieron partir todas las barcas de la orilla para poner a prueba al sabio extranjero. De modo que cuando Bodhidharma llegó al río, vio que no había ninguna nave para ayudarle a cruzar, pero que en la otra orilla se había reunido una multitud de personas para verlo cruzar. El sabio entendió lo que ocurría y mirando hacia un lado y hacia otro, vio a una anciana que sostenía un junco. Le hizo una reverencia en señal de respeto y le pidió prestado el junco. Y cuando lo tomó, lo colocó en la superficie del agua, se concentró en su meditación, se puso de pie sobre el junco y fue arrastrado suavemente hacia la otra orilla solo por la brisa, despidiéndose de la anciana con otra reverencia. Durante el inicio de su viaje, Bodhidharma causó mucha controversia, ya que declaraba que estudiar y recitar las escrituras budistas no otorgaba la iluminación de por sí, que solo eran una herramienta más, y que la meditación era en sí el único camino realmente útil. En una ocasión se encontró con una multitud reunida alrededor de un monje, que hablaba de los sutras con gran oratoria. Este había sido en su juventud un general del ejército, y se cuenta que, temiendo que amigos y familiares de sus enemigos buscaran venganza contra él, cuando ya se hubo retirado, se hizo monje, además de para así encontrar la paz frente a las pesadillas de guerra que lo atormentaban. Bodhidharma se sentó a escucharle y el monje advirtió su presencia y se enorgulleció por ello.
Pero al cabo de un tiempo se dio cuenta de que conforme él hablaba, Bodhidharma unas veces asentía como si estuviera de acuerdo y otras veces negaba como si no lo estuviera. Y lo hacía tan aleatoriamente que en lugar de servirle como guía para saber si estaba hablando bien, solo lograba confundirle. Al final no pudo soportarlo más, y cuando terminó su charla se acercó a Bodhidharma y quiso preguntarle por sus impresiones, pero este le contestó: la esencia del Dharma no puede ser puesta en palabras. No hay ningún Dharma del cual se pueda hablar. Siguieron hablando un tiempo y el monje se sintió insultado. Por más que intentaba impresionarle con su conocimiento de los sutras, Bodhidharma siempre desmontaba sus ideas con facilidad. Hasta que al final, enfurecido y herido su orgullo, tomó sus cuentas de meditación en el puño y golpeó al sabio, saltándole los dientes. Bodhidharma entonces se limitó a enseñarle una amplia sonrisa sangrante y sin más palabras se despidió de él alegremente y continuó su camino. El monje no pudo evitar perseguirle, mientras su intriga por el sabio continuaba creciendo, y al final se declaró como su primer discípulo. Fue entonces que maestro y discípulo llegaron al templo Shaolin. El templo Shaolin, cuyo significado es Templo del Bosque Nuevo, había sido construido presumiblemente en el año 476, en el monte Song, una de las 5 montañas sagradas del taoísmo. Hay datos inciertos acerca de lo bienvenido o no que fue Bodhidharma en el templo, pero finalmente no se quedó allí, sino que subió a una ladera cercana de la montaña en donde había una cueva, y allí se estableció. Durante los primeros años, de vez en cuando bajaba a la entrada del templo a hablar y debatir con los monjes, y antes de caer la noche volvía a subir a la montaña. Pero un día, Bodhidharma ya no bajó más, y comenzó lo que ha sido conocido como contemplación del muro. Se instaló dentro de la cueva, mirando contra la pared de piedra, y de allí no se movió ni dijo palabra alguna durante 9 años. Algunos mitos dicen que al cabo de unos años cayó dormido y para que no volviera a ocurrirle, se cercenó los párpados con una cuchilla y siguió contemplando el muro durante 9 años más. También se dice que en realidad la contemplación del muro era una metáfora en la que Bodhidharma se refería al muro como un estado de la mente. En cualquier caso, durante ese tiempo los monjes fueron en varias ocasiones a verle. A veces para seguir conversando y aprendiendo de él, a veces para invitarle a que viviera dentro del templo, pero Bodhidharma no se movió y no habló. Se dice que su meditación era tan intensa y que por tantos años estuvo la luz que entraba por la abertura de la cueva cayendo sobre su espalda y proyectando su sombra contra el muro, que su propia sombra acabó imprimiéndose en la roca para siempre. Se cuenta que en una ocasión lo ataron con cuerdas e hicieron que unos sementales tiraran de él para sacarlo de la cueva, pero no sirvió de nada y no se movió ni 1 milímetro, como si fuera parte de la propia montaña. Durante todo ese tiempo, su discípulo se mantuvo haciendo guardia en la entrada de la cueva y repetidas veces le suplicó que le enseñara el camino a la iluminación. Ya desde antes de haber iniciado la contemplación del muro, Bodhidharma solo le dijo, después de muchísimo insistir, que le enseñaría cuando nieve roja cayera del cielo. Tras años de silencio y atormentado por la frustración y sus pesadillas de guerra, el discípulo cortó su propio brazo y lo zarandeó en el aire, haciendo caer gotas de sangre como una nevada escarlata. Y al ver su férrea determinación, al fin Bodhidharma accedió a enseñarle lo que sabía. Cuando finalmente terminó su contemplación del muro, Bodhidharma accedió a trasladarse a un cuarto que los monjes habían preparado para él en el templo, y comenzó a hablarles acerca de las profundas reflexiones que había descifrado en su meditación de la montaña, creando lo que sería conocido como budismo Chan, mejor conocido en Japón y el resto del mundo como budismo Zen, según el cual la iluminación se alcanza principalmente mediante la meditación, la reflexión sobre el vacío y el no ser. Al igual que otros sabios de la cultura universal,
A Bodhidharma no le interesaba dejar sus enseñanzas por escrito, y eran otros quienes se ocupaban de que no se perdieran sus palabras. Tampoco daba importancia a los méritos ni a la vida más allá de la muerte, ni tenía ningún interés en particular en nombrar un sucesor, aunque tomó a varios discípulos. De hecho, se cuenta que, tras haber vivido más de 100 años, murió envenenado por algún monje, que fruto de las envidias y los celos ansiaba ser su sucesor a toda costa, cuando Bodhidharma no nombraba a ninguno, aunque comúnmente se entiende que murió de anciano. Durante su estancia en el templo, observó que los monjes eran débiles y vulnerables, y que en ocasiones se quedaban dormidos durante las largas meditaciones, por lo que los instruyó en ejercicios de calistenia, respiración y lucha no violenta, sincretizando todo esto con la meditación. Y de ahí, según se narra en los viajes de Lao Tse, se fraguó lo que sería el Kung Fu Shaolin. A pesar de esto, las fuentes históricas advierten de que aquí se mezcla el mito con la realidad, y que no se puede atribuir únicamente a Bodhidharma el mérito total del nacimiento de este arte marcial con 1500 años de antigüedad. Se cuenta una historia muy curiosa referente a su muerte, y es que en cierta ocasión, un embajador de la región de Wei, llamado Song Yun, se cruzó con Bodhidharma en la estepa del Pamir, donde había comenzado su viaje. Lo encontró caminando descalzo y con una sandalia colgada de su bastón. Cuando Song Yun le preguntó que a dónde iba, Bodhidharma contestó que regresaba a su hogar, y le aconsejó que mejor no le comentara a nadie el haberle visto. Al preguntarle que por qué iba descalzo y con una sola sandalia colgando del bastón, el sabio le respondió que lo entendería cuando fuese al templo Shaolin. Song Yun quedó intrigado, y cuando llegó al templo un tiempo después, en contra de los consejos de Bodhidharma, habló de su encuentro con el maestro a los monjes, y estos le dijeron que hacía 3 años que Bodhidharma había muerto, y que había sido enterrado en la colina detrás del templo. El embajador fue entonces acusado de blasfemo y mentiroso por el emperador, de modo que al final la tumba fue exhumada, y allí no se encontró nada, salvo una sandalia, habiendo desaparecido la otra junto con el cuerpo de Bodhidharma. El sincretismo entre mito y realidad es abundante en su historia, y se sabe que sus enseñanzas sobre el budismo Chan se expandieron hasta Corea, donde se las llamó Seong, y Vietnam, donde se las llamó Cien, aunque como es más conocida es como fue llamada en Japón, Zen, que es una lectura japonesa del carácter chino Chan, que a su vez es una transcripción del término sánscrito dhyana, que significa simplemente meditación. El dhyana entiende la meditación como medio suficiente para alcanzar la iluminación, pero el Zen añade la posibilidad de experimentarla espontáneamente, sin necesidad de seguir una serie de pasos fijos, dándole algo más de importancia a la naturalidad y la intuición. Con respecto al Zen en Occidente, no fue hasta el siglo XIX que se comenzaron a oír relatos de vagas descripciones sobre algunos de sus ritos, aunque cierta influencia de la práctica contemplativa de estos monjes podía observarse en algunos misioneros cristianos de aquel tiempo, especialmente los jesuitas. No sería hasta el siglo XX cuando empezaría a saberse más sobre esta filosofía en Occidente, principalmente de mano de Daisetsu Teitaro Suzuki, un filósofo japonés, profesor de universidad y conferencista, que vertió un par de gotas de su influencia en la extensa fuente de intelectualidad europea de la que bebieron personajes como Jung y Heidegger. A Bodhidharma se le atribuyen muchas meditaciones interesantes que nos dan una idea sobre su filosofía. Muchos saben el camino, pero pocos acaban recorriéndolo. Mientras busques a Buda en alguna parte, nunca verás que tu propia mente es el Buda. No participar en la ignorancia es una forma pura de sabiduría. Si usas tu mente para estudiar la realidad, no entenderás ni la realidad ni tu mente. Si estudias la realidad sin necesidad de usar tu mente, comprenderás ambas. Vida y muerte son importantes,
no sufras en vano. Las palabras son ilusiones. Sobre Bodhidharma no abunda la certeza histórica. Fue un hombre extraño para cualquier época y por sobre todas las cosas, enigmático. Pero su forma de pensar y sus reflexiones han quedado plasmadas en la filosofía, el mito y el folclore oriental. Y aunque se sigue estudiando sobre él y haciéndose nuevos descubrimientos, siempre es reconocido universalmente como el padre del Zen.